entre otros, el viernes último. Con este tema está Alejandro Moreira. Ale. Javier, sí, seguimos en la sede de ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron los gremios que se autodenominan combativos, ¿no? Y también el Polo Obrero, entre otras organizaciones, que dieron una conferencia y en esta conferencia nos explicaron que mañana también marchan. Así que con Eduardo Belliboni, que es dirigente del Polo Obrero, vamos a saber algunos de los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mañana una jornada muy importante, a pesar de lo limitada de la convocatoria de la propia CGT, inclusive de los propios gremios convocantes al paro. La CGT directamente se ha borrado en el medio de una crisis excepcional, con millones de pobres que día a día se suman a las filas de los desocupados, de las personas que están en situación de emergencia social, y lamentablemente la CGT mira para otro lado especulando electoralmente. Es necesario, esto es lo que ratificamos hoy acá, impulsar desde abajo, plenarios de delegados, que la clase obrera, que los trabajadores deliberemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras fábricas, en nuestros barrios, para ponerle un límite a esta quiebra nacional. El gobierno está quebrado y ha quebrado al país. Y por lo tanto nos está llevando a una situación de desesperación en muchas familias. Por su parte, ¿quiénes paran y quiénes marchan y dónde marchan? Bueno, aquí se ha expresado que los sindicatos que integran este plenario sindical combativo van a parar, como el SUTNA, la SICOP, los compañeros de ADEMIS, es decir, gremios docentes, telefónicos, del neumático, impulsan el paro y claramente son la expresión más consciente de la situación que está atravesando, y vamos a marchar a la Plaza de Mayo, conjuntamente con las organizaciones sociales, como nosotros, el Teresa Vive y otras organizaciones sociales, que van a ir con toda la Plaza de Mayo, haciendo previamente un corte el 9 de julio, impulsando nuevamente las medidas que se necesitan hoy, ya mismo, frenar los precios, frenar el aumento de los precios. El cuento de los precios cuidados es una vergüenza, no existe ningún precio cuidado, además lo aumentaron entre un 20 y un 30% antes de largarlo, con lo cual estamos hablando de una maniobra de tipo electoral que no sirve para nada. Es necesario retrotraer los despidos, hay que aplicar una medida de emergencia que no se pueda despedir por los próximos 180 días, porque la sangría de trabajadores despedidos es diario, es de todos los días. ¿El corte va a ser solamente el 9 de julio o van a cortar en diferentes lugares? No, el corte va a ser el 9 de julio porque no queremos cortar accesos para que la gente pueda venir y movilizarse y manifestar su repudio a esta política económica. Pero en todo el país el Polo Obrero va a hacer acciones de lucha, cortes, piquetes en muchísimos puntos, en más de 22 provincias, sería largo enumerarlas, pero en casi todo el país va a haber acciones de lucha mostrando algo que todo el mundo se da cuenta, que no se aguanta más este gobierno y que es necesario que la clase obrera delibere y salga a luchar para frenar el ajuste. Javier, te escucha Eduardo Belliboni. ¿Qué tal, Belliboni? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Y el día después Buen qué? día. El día después estoy diciendo el 2 de mayo, ¿no? Porque el primero es feriado. Pero digamos, ¿y después Claro. qué pasa? Porque después de los paros, no de Bueno, las hay que volver movilizaciones, las sí. movilizaciones son diferentes, digo, ¿no? Las movilizaciones visibiliza mucho más y demás, ¿no? Pero después de un paro, ¿qué se resuelve? Sí. No se resuelve nada de un paro. Lo que tienen que resolver los trabajadores es cómo le dan continuidad a este paro. Porque un paro aislado absolutamente no resuelve nada, desgasta. Habitualmente, cuando hay mucha tensión, suele ocurrir que la CGT en otras épocas llamaba un paro de los llamados domingueros, en donde, bueno, se paraba y la gente volvía después al otro día a trabajar y no se resolvía efectivamente nada. Acá hay que volver a los lugares de trabajo el día 2, a deliberar entre los trabajadores en asambleas. Los cuerpos de delegados del movimiento obrero tienen que reunirse en plenarios de delegados para imponerle a sus conducciones un plan de lucha, una continuidad de este plan de lucha, porque lo que hay que hacer es frenar la sangría. Es como la emergencia en el hospital. Lo primero que hay que hacer es parar esta emergencia social, esta emergencia laboral que tenemos, con una implementación inmediata del freno a los despidos. Después, por supuesto que hay que profundizar, y ahí es de donde viene el planteo, el problema del problema político. ¿Cómo hacemos para superar este gobierno al que le faltan siglos para terminar? Porque aunque son meses, es muchísimo tiempo. Hasta octubre o hasta diciembre, que es cuando efectivamente va a haber un nuevo gobierno, hay mucha gente que va a quedar en la calle. Entonces es necesario, para nosotros, en nuestra comprensión, la necesidad de una deliberación y de una convocatoria de una asamblea constituyente que se supere inmediatamente este gobierno acabado, que no siga aplicando
esta política de fuga de capitales y de aliento a la especulación financiera internacional y por lo tanto tome en sus manos la resolución de los problemas de fondo que hay en la Argentina, que es el problema del trabajo, de la producción, de la salud, de la educación. Sí. A ver, mañana, entonces, vamos a recapitular, sobre todo para la jornada de mañana. Sí. ¿Cuáles son los sectores que adhieren con ustedes, los del viernes, que inclusive lo ha anunciado Moyano, y que, digamos, afecta obviamente el traslado hacia la ciudad de Buenos Aires que nos atañe a nosotros aquí? ¿Colectivos se adhieren? Sí, hay 80 líneas de colectivos que adhieren, no adhiere la UTA, la Unión Tranviarios Automotores está convocando un paro el 1 de enero, Sí. el 1 de mayo no se están tomando el pelo, es una vergüenza, porque la mayoría de la población no trabaja, beneficia a las patronales porque van a sacar menos colectivos a la calle, que es lo que deberían sacar. Es decir, es una política de entrega absoluta de las reivindicaciones más elementales del movimiento obrero. Van a salir, le decía, los trabajadores del SUNA, van a parar y van a movilizarse. Lo mismo ADEMIS, que acá es el sindicato de los docentes de Capital. Sí. Lo mismo ocurre hoy a la tarde en la Asamblea del Sarmiento, que va a votar medidas de fuerza en el día de mañana. Y bueno, y todos los que han anunciado, desde camioneros, desde las centrales de docentes, para los SUTEBAS combativos de La Matanza, de Tigre, de Berizo, digamos, los SUTEBAS multicolores que están en manos de dirigentes combativos, también paran mañana. Si hay una cantidad de sectores que paran, pero por supuesto la mayor parte de la industria no para. Sí. Sí. Y Belibone, con respecto a los cortes, digamos, aquellos que, por ejemplo, quieran usar el auto, tal vez viene el auto a la ciudad o a la Gran Buenos Aires, Claro. y van 3 o 4 compañeros de trabajo y van en el auto. ¿Van a tener complicaciones para desplazarse hacia y desde la ciudad de Buenos Aires? No, para nada. No va a haber Recién corte. a partir del mediodía va a haber concentraciones y cortes en la 9 de julio, pero la gente que tenga que ir a trabajar porque no tiene más remedio, lamentablemente hay muchas centrales obreras que miran para otro lado y las patronales les descuentan el día a los compañeros y no los defienden, por lo tanto eso lo entendemos perfectamente y no va a haber ningún corte de acceso que impida el tránsito de las personas normalmente, las que tienen que hacer trámite y todo eso. Eso es bueno porque también porque lamentablemente no existe la medida. en otras oportunidades el Polo Obrero, entre otras agrupaciones, cortaba, hacía piquete como para que no se pudiera llegar. Está bueno si eso se cumple. Eso es el día de un paro nacional. Sí, bueno, el día está de bien. un paro nacional, pero hoy no hay paro, mañana no hay paro nacional. En un paro nacional los trabajadores están cubiertos, los que quieren parar. Acá lamentablemente no. Pero aquel que quiere Es ir a decir, que trabajar en mucha un paro gente está nacional obligada también a ir a tiene trabajar el aunque no derecho para quiera. poder hacerlo. Digo, Por paro, supuesto, no paro, pero yo medio le puedo paro, lo que asegurar que sea. en esta tiene razón, ¿No? razón. Ahora, en esta situación yo le aseguro que si hubiera un paro de la CGT, no queda una sola persona en ningún lugar de trabajo. Y porque para todo el trabajadores transporte. Estamos hartos de esta política Cuando económica. para todo el transporte, No, pero no solo por el eso. 90% Usted tiene que no ver, puede llegar. lo invito a que vaya a deliberar, lo invito a que lleve un móvil a deliberar con los trabajadores en la feria cuando salen del trabajo, y el nivel de odio, de bronca popular que hay por esto que estamos atravesando es enorme. Así que la pero eso convocatoria es un paro pero eso es otra cosa. Sí, no, activo. Belibone, a ver, ese es otro tema. Una cosa es tener que ir a trabajar, porque si no, aquellos jornaleros, por ejemplo, no cobran. Y otra cosa es el descontento con medidas del gobierno, con el gobierno o lo que sea, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. Está Pero bien eso, que eso se ustedes... expresa habitualmente. Sí. Pero eso se expresa habitualmente en un paro. Si hubiera un canal para expresar toda esa bronca y no que quede en la nada, o peor, quede en la familia y nos echemos la culpa entre los integrantes de la familia de lo mal que nos va, hay un canal ahí para movilizarse que sería un paro nacional. Claro. Hay un canal también para expresar la bronca popular, no solamente en la esquina de la casa o en la cola del banco. Sí. Habría un canal que nos permitiría expresar abiertamente y democráticamente lo que necesita la población, porque no solo está el derecho a trabajar, que las personas los tienen todos los días, también está el derecho a parar. Es un derecho también constitucional y es un derecho en el que los trabajadores nos hemos amparado toda la vida para obtener las reivindicaciones que tenemos hoy en día. Bien, y la última que le pregunto, respecto de lo que dijo Patricia Bullrich, que no va a permitir que usted ya lo ha advertido desde el Polo Obrero, que se corten vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires, calles y demás, más allá de la manifestación es imposible. Es decir, cuando se juntan miles de personas es imposible. Pero digamos, de lo que dijo Patricia Bullrich... Bueno, mire, las amenazas de represión de Patricia Bullrich se iniciaron con el gobierno. El gobierno de Macri comenzó y Patricia Bullrich amenazó a todo el mundo con reprimir movilizaciones. Ese no es el camino. Acá hay que responder a los problemas, si no va a haber movilizaciones, va a haber acciones de lucha, va a haber paros. Entonces, el camino de la amenaza con la represión es un gobierno que debería estar pensando
cómo nos deja en paz a los trabajadores tratar de resolver nuestros problemas cotidianos y no seguir aplicando esta política desastrosa y no amenazar por televisión a la gente que no tiene otra forma de manifestarse muchas veces que es saliendo a la calle, movilizándose. Y está en la historia de este pueblo. El 25 de mayo era el pueblo en la calle, ¿no? Que no se asombren del pueblo en la calle. Es el inicio mismo de la nación. Así que la ministra debería preocuparse por otros delitos más graves que hay en la Argentina que en la movilización popular. ¿Van a hacer acampes o van a intentar hacer algún acampe? Como han intentado. No, el acampe tenía que ver con una medida concreta contra el Ministerio de Desarrollo Social, Bien. que vamos a seguir impulsando medidas porque el aumento otorgado a los beneficiarios de programas sociales es miserable y ya ha perdido solo en el año más del 15% del poder adquisitivo y venía de perder un 30% el año pasado. Es decir, que se están pulverizando los ingresos de la gente que no tiene ni para comer. El gobierno debería por lo menos atender ese problema que tampoco atiende. Bien. Perigoni, gracias, gracias por atendernos. Alejandro. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, sí, Javier, atención, el tema Sarmiento, el ferrocarril Sarmiento, porque se decía, bueno, va a parar el Sarmiento mañana. Todavía falta una asamblea a las 2 de la tarde que termine de decidirlo, esto de la Unión Ferroviaria, que termine de decidir ese paro del Sarmiento. Así que esto tenemos que estar atentos después de las 2 de la tarde a ver qué se decide con respecto a esta línea de trenes. Bien. Bueno, gracias, Alejandro. Muy claro todo, y Beliboni, le agradecemos una vez más por habernos atendido.